una gran tarde o no es una gran tarde hoy. Hoy es una Fíjate, muy buena tarde. el día de la Tierra, es el día de la Tierra. Es una gran Es verdad. tarde y por fin nos desvirtualizamos, nos ponemos todas cara y tenemos aquí a nuestra fundadora, Cristina Aranda, la gran Cristina Aranda, por supuesto, que bueno, Al gancho es nuestro amo. exactamente, así, we praise you. Entonces, el tema está en que, Cris, me llevaría varios minutos presentarte, pero como le digo a todo el mundo, por favor, preséntate tú, dinos a qué te dedicas, quién eres allá, para quien nos esté viendo ahora, para que nos vean diferido allá por el año 2021 en YouTube. Cuéntanos, por favor, eso sí, suscribíos a nuestro canal de YouTube de Mujeres Tech. Cuéntanos, preséntate por si no te conocemos. Bueno, pues nada, yo soy Cristina Aranda, soy cofundadora junto a a mi gran comadre Sara Alvarellos. Sin ella, obviamente, no existiría Mujeres Tech o Mujeres Tech, depende de su variante fonética. Y también trabajo, pues esto me da el salario emocional, que es para que haya más mujeres en el sector tecnológico y de cualquier perfil, ingenieras, lingüistas, cantantes, lo que sea, artistas, lo que sea, cualquier perfil. Y también, pues claro, hay que pagar facturas y me lo paso pirata, pues desarrollando todo aquello que invertí, todos esos años que invertí en mi tesis doctoral, sobre cómo los hablantes creamos e interpretamos nuevos nombres, pues ese conocimiento lingüístico, pues trabajando en vender soluciones, en vender inteligencia artificial y natural language y procesamiento del lenguaje natural, que es de lo que voy a hablaros un poquito, de Big Data, que eso es lo que es, abordaremos, e inteligencia artificial. Está la inteligencia palo seco, como decía Gloria Fuertes, y luego está la inteligencia artificial. Y yo voy a abordar y voy a adecuarlo un poquito con cosas que hemos ido viendo y que se están viendo pues, con la triste pandemia, ¿no?, del coronavirus. Pues adelante. Pues adelante, pues nada, pues eso es. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes. Voy a ponerlo así, igual ya no me veis, igual pierde, no sé, como preferáis. Igual es mejor así, me veis, ¿no? Porque si yo comparto pantalla no me veis, ¿no? ¿O qué preferís? ¿Qué preferís? Como tú quieras, así te vemos, si puedes pasar las slides y si no, pues comparte con lo que te sea Vale, bueno, mejor. pues me podéis detener lo que queráis, ¿eh? Pues bueno, cuando pensamos en inteligencia artificial siempre vemos ahí los medios de comunicación que les encanta y, pues claro, como toda nueva tecnología o toda tecnología o algo disruptivo o algo novedoso, pues es el temor, ¿no?, a lo desconocido, la incertidumbre que genera. Y esto lo estamos viendo en portadas, va a acabar con nuestros puestos de trabajo, o titulares como este, ¿no? Facebook ha pagado una inteligencia artificial que había cobrado vida. Claro, las personas que trabajamos en inteligencia artificial decimos, ¿cómo una máquina va a cobrar vida? ¿Cómo una máquina va a cobrar vida? Por ejemplo, mi lavadora no cobra vida, o sea, no me separa la ropa de color con de la blanca, no, ojalá, pero mi lavadora no cobra vida, pues las máquinas tampoco cobran vida. Y yo siempre digo que tranquilicémonos y voy a mostrar muchos ejemplos de que no tenemos que asustarnos de la inteligencia humana, de la inteligencia artificial, sino de la estulticia humana, como es el caso de este señor que es el encargado, uno de los responsables de la seguridad de los misiles de Hawái y posó con el password ahí en la noticia. Entonces, pero claro, me diréis, pero Cristina, ¿por qué? ¿Por qué seguimos oyendo ahora el hype este de inteligencia artificial? ¿Por qué todo el rato? Bueno, pues ya lo vemos antes, ¿no? Pues ya en el siglo XIX ya vemos relatos de Mary Shelley, de Frankenstein, ¿no?, cómo intenta dar vida a ese monstruo, ¿no? Pero es que ya mucho antes Pierre-Jacques Droz hizo un autómata, de Breiter, que escribía, luego tú sabes lo que escribía, pero ahí lo veis, un robotico de toda la vida, pues en el siglo XVIII. Y Ada Lovelace, la gran Ada Lovelace, aquí sí que no me detengo porque muchas de vosotras sé que sabéis quién era, y era poetisa e inventora. Y
ella descubrió el algoritmo para entendernos el lenguaje con las máquinas, ¿no? Y que curiosamente Ada Lovelace, en dando una charla, me dijo que era amiga de Mary Shelley. Digo, ¿ves? Entre todas aquí, lo que es la importancia de compartir conocimiento, ideas y descubrimientos, ¿no? Y la gran Enigma, ¿no? Os invito a ver la película Enigma, que explica muy bien cómo ese equipo se creó. Alan Turing, que veis, este es un ejemplo de diversidad de equipo. Alan Turing junto a Joan Clerc. Joan Clerc aparece de forma no tan protagónica en la serie, pero tuvo un papel muy principal en el desarrollo de esta máquina. Alan Turing, como sabéis, bueno, le acosaron por ser homosexual y se suicidó, acabó suicidándose, después de haber generado esta máquina y ayudar a los aliados, ¿no?, a descifrar todos esos mensajes de los alemanes, de los nazis. Y Joan Clerc también es curioso, el perfil, porque ella era analista, era estadista, matemática, pero no la podían contratar, porque era mujer, no la podían contratar como analista, así que la contrataron como lingüista. Y curiosidades o ironías de la vida, en su ficha ponía idiomas y ponía ninguno, pues, por lo menos el de lengua 1, ¿no?, el que se llama en adquisición de lenguaje la lengua materna. Bueno, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial es dotar de funciones cognitivas a una máquina, ya sea para que aprenda o resuelva un problema. Como vemos aquí, pues un problema, que resuelva el cubo de Rubik, ¿no? Que lo hace muchísimo mejor que yo veo un cubo de Rubik y salgo a temblar. Bueno, ¿y por qué ahora? Lo que veíamos del GIF anterior, ¿no? Porque se han dado una coyuntura de varias cosas que ha provocado que este hype, que, por ejemplo, que un 80% de las empresas ya tenga en vías proyectos relacionados con inteligencia artificial, o que incluso se demande el Chief Artificial Intelligence en muchas empresas, o ya veremos que también, y a mí me ha llegado a algún Chief Ethical Officer para manejar todos estos datos, y ya hablaremos más adelante. ¿Y por qué ahora? Pues porque resulta que, como veis a la izquierda, NVIDIA, pues las tarjetas gráficas de imagen permiten una computación mucho más rápido, lo de los videojuegos, pues permite una computación mucho más rápida y más económica. Y esto ha impactado, pues todos esos datos que generan todos los dispositivos conectados a Internet, por el Internet de las cosas, pues generan gran cantidad de datos. No solamente los smartphones, sino todos los sensores, todas las cosas conectadas a Internet, pues generan datos, ¿no? Lo que se llama el data driving, que es las empresas son básicos esos datos. Y lo vemos que la lucha geopolítica o política está en el 5G, en quién gestiona esos datos, en la inteligencia artificial. Ya las trincheras se lidian en los datos, ¿no?, en la gestión de datos. Y la inteligencia artificial da sentido a esos datos, porque la inteligencia artificial necesita de gran cantidad de datos, o bien generados en histórico, o bien generados en tiempo real. Entonces, se utiliza la inteligencia artificial para diferentes fines, ¿no? Pues para robótica, ¿no?, como vemos aquí al camarero, camarero, o la personalización, ¿no?, los contenidos personalizados. Esto aquí sí que es verdad. El otro día, oyendo a Leonor Watling en una entrevista, decía, es que antes los que éramos pre-internet, tú ibas a secundaria y con tu compañera heavy de clase, pues os intercambiabais música y tú descubrías a Manowar, cosa que ahora no podemos porque plataformas, por ejemplo Spotify o plataformas que utilicemos, nos sugieren música que nos puede gustar, con lo cual no descubrimos otra música, por ejemplo. Predicción o automatización de procesos, pues máquinas que ya leen documentación. ¿Y qué tipos de inteligencia artificial encontramos? Pues están las inteligencias artificiales de persona-máquina, que es la que yo me voy a detener un poco más adelante, y que son sistemas que piensan y actúan como los humanos, de ahí la parte importante, el componente cognitivo. Y luego está máquina, pues como veis en el GIF, tenemos un coche Tesla que tiene 7 ordenadores conectados a bordo que se comunican entre sí. Y aquí es donde está una de las principales. De hecho, tenéis en el MIT un site que se habla de Moral AI y que está en español también, está traducido,
y que te van proponiendo dilemas morales, y uno de los dilemas morales es en relación con los coches autónomos, ¿no? ¿Qué decisión tiene que tomar en caso de accidente? Si me estrello yo, si atropello a alguien, ¿de quién es la culpa? ¿De la persona que ha desarrollado el hardware? ¿De quién ha desarrollado el software? Esto es el reto ético que nos propone o que suscita es importante. Bueno, y habréis oído palabras como machine learning, deep learning, ¿no? Y cosas de estas. Bueno, pues vamos a definirlas de forma muy sucinta, no me voy a detener. Pero inteligencia artificial es lo que os decía, es dotar a las máquinas de ese comportamiento humano similar, y para ello tenemos que entrenarlas. Para ello está el entrenamiento supervisado o machine learning. Una persona experta de dominio entrena a la máquina y le dice, fíjate en esto, haz esto, y le va dando premio o va corrigiendo a la máquina, pero es una persona la que está de forma pues, supervisando todo este proceso. En cambio, el deep learning, la propia máquina aprende por sí misma y toma decisiones por sí misma y haya patrones y demás. Aquí suelo aconsejar ver un documental muy interesante que se llama AlphaGo y lo explica muy bien cómo funciona el deep learning. Y el deep learning también toma decisiones pues, que tienen impactos esos algoritmos, que hayan patrones y entonces a mí, en función de esos patrones, pues a mí me dan un determinado crédito, me dan o me proponen un determinado trabajo, etcétera. Que aquí, como veremos y como hablan muchas defensoras y hablamos muchas defensoras de la diversidad y la igualdad, pues hay muchas soluciones que incumplen esto, que no son ecuánimes, ¿no? Equitativas, porque por ejemplo hay muchos casos, este no es el caso de la charla, pero sí que hay muchos casos que por ejemplo Apple el año pasado, en noviembre, daba un crédito 20 veces menor a una mujer que a un hombre, teniendo el mismo trabajo, compartiendo la misma casa, siendo pareja, etc. Entonces, y casos como estos hay muchos y os invito a buscarlos, ¿no? Y claro, hablamos de los datos estructurados, datos no estructurados, habréis oído hablar, ¿no? Pues como decíamos, la inteligencia artificial necesita de datos y esos datos, curiosamente, pues bueno, el 20% se calcula que son estructurados, pues hojas, bases de datos, ¿no? CRMs, pero es que con sus tablicas. Pero es que la mayoría son no estructurados, pensemos en los emails, en la información que manejamos nosotras en el día a día, en nuestra empresa o en nuestra comunicación personal, ¿no? Pues todas estas soluciones o canales, ¿no? Y curiosamente todo esto tiene que ver con una naturaleza lingüística, que es donde yo me voy a ir a detener, ¿no? Perdonad, a la naturaleza lingüística, porque el lenguaje está en todas partes. Está is everywhere, ¿no? In the air, además in the air. ¿Por qué? Porque el lenguaje está en todo. A mí una vez me dijo una matemática que era mejor que aprendieran matemáticas las niñas que no lenguaje. Y le dije, bueno, yo soy partidaria, y me conocéis, de que las niñas sean ingenieras, que sean lingüistas, que sean lo que quieran ser, que utilicen la tecnología. Ningún conocimiento es superior a otro. Ahora bien, ya como me tocó la fibra sensible, pues yo le dije, vale, pues las matemáticas, tú no puedes explicar matemáticas sin lenguaje, yo puedo explicar lenguaje sin matemáticas. Entonces esta es la diferencia, el lenguaje está en todas partes, ¿no? Y a todos los niveles, y yo me voy a detener en dos concretamente, que son en el marco de donde trabajo, en las áreas donde trabajo y también donde he investigado soluciones que están dando o ayudando a ayudar a las personas que trabajan a reducir el contagio de coronavirus o a predecir si estamos contagiados, etc. Sé que esto, vamos a hacer un pequeño, yo sé perfectamente que os acordáis, las que sois de la EGB, del COU, yo sé que os acordáis, y la de la ESO y las personas de la ESO también vamos a repasar, yo sé que os acordáis perfectamente, pero vamos a repasar para que veáis los diferentes niveles de la lengua. Tenemos el nivel fonético, que es el primero, y claro, cuando oímos, ay, mi niño ya habla, o mi niña ya habla, no habla, hace protolenguaje, empieza con la parte fonética, ¿no? Con las cuerdas
vocales. Y esa representación sonora de las palabras se llama fonemas, ¿no? Ahí estaría la fonología. Y en el siguiente lugar, una vez que ya utilizo la voz, o sea, las diferentes fórmulas fonéticas, sonoras, constituyo las palabras, ¿eh? Ahí estaría en la morfología. Mi tesis va sobre cómo se crean las palabras. Yo soy morfóloga. Yo estaría aquí, pero yo ahora os explicaré y ahora lo veremos que es mucho más complejo porque el significado, como veis, aborda todo. Y luego la siguiente capa sería la sintaxis. Las palabras se unen unas a otras para formar oraciones y en esas oraciones hay unas palabras que tienen más jerarquía que otras, que se llaman categorías gramaticales, pues el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio, la preposición, van dirigiendo y ahí el verbo es quien manda, ¿no? Y por último, o sea, el penúltimo lugar sería la semántica, el significado, que como vais a ver voy a ahondar bastante en el tema, en el temica, como se diría en Aragón, temica, porque es una de las cosas más complejas de analizar y más complejas de determinar, y ya lo veremos. Y por último, la pragmática. La pragmática es el estudio del uso del lenguaje en un contexto determinado con un determinado fin. Y esto determina todo, porque pensad que en un contexto, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, yo voy a utilizar determinadas palabras, un léxico más culto, una forma de expresión, un registro más formal. En cambio, si yo estoy en una cena de mujeres tech, me conocéis que no voy a utilizar ese registro tan formal, ¿no? Voy a utilizar otras palabras, incluso voy a arriesgarme, voy a hacer neologismos, etc. Entonces, me voy a detener en cada una de estas partes y os voy a ir exponiendo para que veáis que los lingüistas valemos para algo más que comunicarnos con extraterrestres en formas de calamar, como la película La Llegada. Como veis, este es el primer nivel fonético. A la derecha tenéis un GIF de una persona hablando. Veis cómo influye la posición de la lengua, los dientes, por eso dento interdental, labial, no sé si os acordáis, ¿no? De los fonemas y de los sonidos, ¿no? Pues para ello las personas que trabajan en esto, en cómo ahora los asistentes de voz, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues se reconoce la voz, como veis ahí en Speech to Text a mano izquierda, se reconoce la voz, se traduce, o sea, se gestiona, se utilizan procesamiento del lenguaje natural, y ya se convierte a texto. Y claro, me diréis, bueno, pero es que hay muchos idiomas, ya, pero es que los fonetistas, las personas que trabajan, o los lingüistas computacionales, aquellas personas que trabajan en pasar de sonido a texto, utilizan un alfabeto internacional, de tal manera que el sonido lo transcriben a un lenguaje internacional. Así que la máquina va leyendo y la máquina no entiende si eso es árabe, si es catalán o si es español, le da igual la máquina. Una cosa que está utilizando y que hemos visto, y que de hecho ya estaba trabajando nuestra gran Ana Laguna de forma independiente, que es experta en eso, en identificación. De hecho, ella tiene un proyecto y os invito a buscarla o googlearla, Ana Laguna tiene un proyecto para reconocer lo que dicen los bebés. Os invito a buscarla. Pero aquí la Universidad de Cambridge ya ha desarrollado una aplicación que graba pues, al usuario. Se invita al usuario a respirar, toser, o sea, dar sus detalles y luego se le pide 3 veces que diga espero que mis datos puedan ayudar a manejar la pandemia de virus, así como un mantra, ¿no? Que encima ahí, desde el punto de vista, si lo veis, es punto de vista fonético, pero pragmático, ¿no? Persuasivo, ¿no? Que yo espero. Y luego estaría otra fase, la palabra. Como veis, campurriana, esto es un neologismo, pena haber terminado la tesis, no incluirla, pero el nivel de la palabra. Y aquí me voy a detener un pelín para explicaros por qué es tan importante y cómo hacemos y cómo constituimos y adquirimos el mundo, porque va a explicar muchas cosas de las que vamos a ver a continuación. El conocimiento lo adquirimos a través de los conceptos. Y estos, como os he dicho antes, cuando somos pequeñitos, vemos a un gato y, por ejemplo, lo vemos con 4 patas y entonces decimos, un miau miau, ¿no? Si identificamos con 4 patas, miau miau. Y de tal manera que si yo ya
ya he identificado ese concepto y veo cualquier animal de 4 patas, pues diré miau miau o guau guau. Y eso se irá complicando o haciendo más complejo. De tal manera que nosotros adquirimos la realidad por conceptos y esos conceptos hay unos más relevantes que aglutinan realidades, por ejemplo, pensemos animal, pues todos los animales, ¿no? Que podemos, todos los conceptos relacionados con el animal, aves, pues ahora no me sale, aves, qué sé yo, un montón de animales o plantas, ¿no? Y pues estos necesitamos que haya patrones léxico-semánticos, que haya asociaciones para que la memoria, nuestra memoria, procese de manera más eficiente y operativa. Y de hecho, nuestro lenguaje es por asociación y los niños, niñas, enseguida utilizan, son inteligentes a palo seco, tienen inteligencia artificial, hayan patrones, por ejemplo, lo que se conoce como sobre generalización, no cabo, ¿no? Están haciendo muy bien la regla gramatical, la primera persona del singular, cabo, o, ¿no? Caber, pues lo están haciendo, lo están comparando con poner, pongo, cabo, ya está, pero es que resulta que es irregular, ¿no? La sintaxis, pues ya estos arbolicos sintácticos, que es con lo que se queda la mayoría de la gente que no le gusta la lengua o el lenguaje y la lingüística, ¿no? Las oraciones subordinadas, todas estas cosas, ¿no? Pues resulta que, como veis, es una parte importante, como todas, pero no es la única. Y de hecho, ahí veis que es muy importante los árboles sintácticos, que son esta segmentación de la sintaxis es muy importante y es lo que utilizan los lingüistas computacionales que están desarrollando Google Translate o DeepL. Y me voy a detener en algo muy, muy, muy complejo, en la semántica. Porque pensad que la semántica hay significado ya en el sonido. Si yo, por ejemplo, estoy en una reunión, expongo una idea y un señor me dice, me está diciendo mucho. No ha emitido ningún enunciado, no ha emitido ninguna frase, pero sí que me está dando a entender que mi idea igual no es buena o lo que estoy diciendo no tiene veracidad o no tiene que ver. Aquí vamos, pues el sonido, pero la palabra tiene significado, la frase, el enunciado es la unidad pragmática, no tiene por qué haber verbo, el párrafo, el texto, todo, pero es que todo necesita un contexto y necesita un conocimiento del mundo. Sabemos muchas cosas que nos pasan si nos vamos a Bulgaria y movemos la cabeza de arriba abajo, nos están diciendo que, o sea, al revés, si nos dicen que no con la cabeza, están diciendo que sí y no que no. Un ejemplo de esto lo he encontrado pues, un tuit de la gran Gemma Galdón ayer mismo, y os lo pongo de ejemplo, cómo las máquinas les cuesta muchísimo llegar a ese nivel semántico. Pues resulta que el algoritmo de Google confunde un paper donde, curiosamente, esto es gracioso, que todos los autores tienen el apellido de nombres de alimentos, salad, noodles, fajitas, beans, y entonces Google, el algoritmo que es muy listo, dice, pues ya está, esto es un menú. Y lo cataloga como menú. Para que veáis que es muy complejo. Igual si hubiese leído mucho más, pues High School, Basketball o ya Paperwork, ya sería diferente. ¿Y qué pasa con el lenguaje figurado? Bueno, si ya el lenguaje literal, lo que acabamos de ver, es complejo de analizar por esa multinivel, pues imaginaos en el lenguaje figurado, la metáfora, la metonimia, la ironía, o sea, todo. Si ya hay muchas personas que no pillan los chistes o la ironía, imaginaos una máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque todo este lenguaje figurado exige que tengamos una capacidad asociativa que la máquina no tiene. La máquina hace muy bien una tarea específica que se la ha entrenado, hace esto. Pero la máquina no es capaz de establecer asociaciones de forma autónoma como podemos hacer, y en tiempo real, como podemos hacer las personas, ¿no? Y todo esto nosotros, como el lenguaje es un código y es un código que nos permite interactuar socialmente, pues tiene que cumplir unas máximas conversacionales y unas reglas.
Y estas reglas, pues hay muchas, pero yo me centro en los principios de cortesía y en el principio de cooperación. En el principio de cooperación, pues hay unas máximas pues, de calidad, de cantidad, de veracidad, de brevedad, o sea, si lo que vayas a decir sé breve, ¿no? Todos tenemos una amiga o amigo que le dices que qué tal y va y te lo cuenta, ¿no? O que no es relevante, que le pides que te cuente algo y se va porque teneras, que hacen muy bien esto los políticos, ¿no? Que les preguntas algo y no se va. En cambio, el lenguaje publicitario, con muy poco dicen mucho, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues la importancia del contexto, saber leer entre líneas, saber leer todo lo que os decía. Y no nos olvidemos del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es muy persuasivo, pero también es parte de nuestro lenguaje, ¿no? Hay idioms, de hecho, no verbales, que por ejemplo yo puedo hacer el gesto de tocarme la cara en español, de como que jeta, ¿no? En cambio, una persona no española, pues no lo entendería o le costaría entenderlo, ¿no? Porque el idioma, el de qué jeta, qué morro, no lo asocia con ese gesto. Y para ello también hay inteligencia artificial que lee los reconocimientos faciales y de hecho hay varias startups que ya trabajan en esto, en identificar, pues sobre todo en retail, si la persona va a comprar, no va a comprar. Y aquí ahí se está trabajando, esto es de un artículo de Microsoft, que están trabajando porque, curiosamente, y por la falta de diversidad de los equipos, porque la mayoría de los equipos de personas que desarrollan inteligencia artificial o Big Data, o también en equipos de Big Data, pues la mayoría son hombres blancos, de mediana edad, judio-cristianos, heterosexuales y sin discapacidad. Con lo cual, pues a la hora de leer, de reconocer caras, pues se dieron cuenta que muchas de las soluciones de inteligencia artificial de reconocimiento facial no reconoce caras que no sean caucásicas, blancas, etc. Y hasta ahora, no sé si habéis visto la importancia de la inteligencia artificial, yo me he detenido más en la inteligencia artificial que tiene en la parte cognitiva lingüística, pero es que aquí os explica todo. Este es el maravilloso discurso de Nuria Luiber, de la gran Nuria Luiber, en su acceso a la Academia de Real Escuela de Ingenieros de España. Os invito a leerlo. Este deberíais de leerlo todo el mundo, que se llama Inteligencia Artificial, Ficción, Realidad y Sueños. Lo tenéis para descargarlo gratis. Y ella puso esta slide y lo explicó. O sea, la inteligencia artificial versus la inteligencia humana. Fijaos, ya con el primer bullet, el primer punto, ya cualquier lingüista se emociona, ¿no? Semántica y razonamiento en los sistemas de Natural Language Processing, ¿no? Del procesamiento del lenguaje natural. Segundo, representaciones de incertidumbre tratables computacionalmente. ¿Os acordáis de las dubitativas, de las oraciones dubitativas, de los sistemas capaces de formular, adaptarse y perseguir objetivos a largo plazo? Aquí tendría que ver más a computación, asociativo, vale. Pero es que luego volvemos otra vez a un tema lingüístico. Representación e inferencia de la causalidad, causativas, ¿no? ¿Os acordáis? En causa-efecto, pero vale, me podríais decir, bueno, también podría ser por dato, ¿no? Estructurado, pero sobre todo que entienda, ¿eh? Y ahora incorporación de información de contexto, lo que os decía, capacidad de aprender constantemente y robustez. Como veis, la mayoría de los puntos tienen un vínculo cognitivo-lingüístico, con lo cual este es el gran reto, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural. Si habéis visto la película Her, no os voy a hacer el spoiler, pero el zagal cae prendido, enamorado de una inteligencia artificial que no os voy a desvelar el final, pero también era un poco iluso el pobre, porque vamos, pero esta inteligencia artificial opera de forma tan natural, tan eficiente, que él se enamora, porque aquí pasa el test de Turing, él no lo diferencia entre una máquina y una persona, él le asigna rasgos y de identidad humana. Entonces, y me diréis, bueno, Cristina, vale, muy bien, ya me has hablado qué es la inteligencia artificial, qué es la lingüística, los diferentes niveles lingüísticos, cómo se aplican, cómo interactúa la tecnología con las diferentes áreas lingüísticas, ¿vale? Bueno, pues aquí en esta slide os muestro cuáles son las áreas de conexión entre un área, la inteligencia artificial, y la lingüística. Como veis, en Tiger, donde trabajo, pues nosotros trabajamos con Natural Language Processing, con el procesamiento del lenguaje natural. Y como veis, perdonad, veis
arriba en el NLG, que es Natural Language Generation, y abajo Natural Language Understanding. Generación, producción de lenguaje y entendimiento. No es lo mismo entender que producir. Os pasará con algún idioma que más o menos no lo controláis. Por ejemplo, yo con el catalán puedo entenderlo, pero me cuesta mucho, no sé, escribirlo, o el francés, ¿no? Lo entiendo, pero no lo puedo generar con tanta fluidez como el español o como el inglés, ¿no? Porque tengo la capacidad de entendimiento, pero no la de producción. Pues en Tiger nosotros nos dedicamos a esto. Para ello utilizamos Machine Learning, inteligencia artificial y demás. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cogemos cualquier fuente. Como os he dicho, necesitamos la inteligencia artificial. Dime. Sí. Nos va a quedar menos de un minuto, ya lo he escrito, pero por si alguien no se acuerda, sí. ¿vale? Como estamos en el plan Basic de Zoom, que solo nos da 40 minutos, volvemos, sí, ¿vale? Cuando se corte y continuamos. Vale. Así que vamos a aprovechar hasta que se corte. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere, de la parte anterior que has comentado, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿quieres saber algo? Nadie, todo el mundo está tranquilo. O sea, Qué bueno, que esté tranquilo. El procesamiento del lenguaje natural es una de las disciplinas de la inteligencia artificial, como está contando Cristina, y es fundamental para todos los sistemas que se están desarrollando ahora, tipo Siri. Como el reto todavía no está, resuelto, por eso, Cristina, tú vamos, ahora nos contarás. Sí, por eso ahora os cuento el detalle. Pues entonces continuamos aquí en pues lo que os decía, ¿no? Nos da igual la fuente, nos da igual la naturaleza de los datos, ya sean imágenes, ya sea voz, ya sea texto, ya sean tablas, porque utilizamos nosotros lo que llamamos software de terceros, otros tipos de software que nos permiten convertir esos datos a texto. Y entonces nosotros, una vez que ya los convertimos a texto, porque si es voz utilizamos Assistant Speech Recognition, que se llama, o si hay PDF utilizamos OCRs, ¿no? Object Concept Recognition. Y una vez que lo pasamos a texto, ya empezamos a ver diferentes entidades, categorías, diferentes esos conceptos, líderes que os decía, y ya formamos las ontologías, que ahora os explicaré. ¿Y qué es una ontología? Pues como os contaba antes que el conocimiento lo hacemos por vía conceptual, ¿no? Por conceptos. Entonces una forma de organizar ese conocimiento es a través de los vocabularios, ¿no? De los diccionarios. ¿Dónde reside nuestro conocimiento, nuestro léxico, ¿no? El conocimiento del mundo? Pues en las palabras, pues en los vocabularios, ¿vale? Pero es un listado de palabras que no tiene ninguna relación léxico-semántica. Bueno, me podíais decir, bueno, sí, a veces hay familias de palabras que están una serie, vale, sí. O si hay alguna morfóloga paradigmática, me diría, o la morfología paradigmática o analógica, me diría, si empiezan por la letra A, vale, sí, pero no hay ninguna relación. Entonces, el siguiente paso, el siguiente nivel sería tags, ¿no? Las tags que en los CMS, en el WordPress o en los plataformas para gestión de contenidos, utilizamos tags, ¿no? Etiquetamos las palabras para clasificarlas en determinados conceptos o determinados campos semánticos, y de ahí entraríamos ya las taxonomías. Serían agrupaciones de tags que de forma, pues por algún motivo, hemos ido agrupando, ¿no? Grupos de palabras que tienen relación. Ahí sí que ya empieza a haber una relación léxico-semántica, de antonimia, sinonimia, y los tesaurus serían ya redes de palabras mucho mayores, y ya se van constituyendo esos campos, ¿no? Y se van gestionando esas redes. De ahí la asociación, la capacidad que os decía, la necesidad conceptual asociativa que necesita la memoria para procesar todo lo que tenemos, ¿no? Y en el último lugar están las ontologías. Las ontologías ya son tesaurus, ya son redes inteligentes. Esto es, pues por ejemplo, si estamos hablando de hipotecas, que la propia red, la propia ontología me genere o me proponga pues, palabras, conceptos relacionados directa o indirectamente como cláusula suelo o seguro de hogar
o crédito, etcétera, etcétera. Muchas cosas relacionadas con hipoteca. Y os pongo un ejemplo, el de la manzana. Pues la manzana podemos clasificarla como fruta, pero también podría ser una red léxico-semántica muy rica, como pecado, como Eva, etcétera. Entonces, aquí lo veis más claramente. Esas ontologías, hay una red predicativa del concepto. Y predicado, os acordáis, ¿no? El sujeto, predicado, yo explicaba cuando era profesora de lengua, el predicador o la predicadora, ¿quién es? Aquella persona que dice cosas, ¿no? Pues el predicado dice cosas del sujeto. Y aquí el sujeto, la base, el user, vemos que tiene una red que está haciendo muchas cosas. Pues hace, accede, tiene, realiza, pues requiere, o sea, un montón de campos que están determinando. Si lo veis aquí, se ve mucho más claramente, ¿no? De forma visual. Pues vemos naturaleza y vemos esa red léxico-semántica que a mí antes no me salía, ¿no? Animal, fruta, planta, etcétera, toda esta naturaleza. Pero si vamos al terreno del marketing, también lo encontramos. De hecho, esto es una slide de Acker de 1996 que habla de estas redes léxico-semánticas, estas redes conceptuales. Pues, por ejemplo, para explicar McDonald's. Antes, hace años, se vendía la hamburguesa y mira qué jugosa. No, ahora se venden experiencias. La zona derecha, ¿no? Pues veis familia, diversión, ambiente social, etcétera. O sea, con lo cual vemos que lo conceptual, esos mind maps, los tenemos y los aplicamos en todos los lados. Y cosas que estamos viendo ahora, pues resulta que esto nos ha pillado tan rápido, esta terrible pandemia, pues ¿qué pasa? Que nos exige a todas las personas que trabajamos con procesamiento del lenguaje natural a tener y disponer esas ontologías. De hecho, COVID-19, hablamos, a mí me dicen algo en enero y no hubiese sabido ni qué es, ni palabras relacionadas como SARS, ¿no? O como muchas palabras o conceptos relacionados, con lo cual exige que todas las personas que trabajamos aquí realicemos glosarios y ya estamos en ello, realizando ontologías. Y otra de las herramientas con las que trabajamos en tecnologías semánticas son los knowledge graph. Todo lo que veis aquí son open data, código, o sea, datos abiertos, que muchas personas trabajamos, con las personas que trabajamos con el lenguaje solemos usar, pues WordNet, Wikipedia, y muchas de estas están en inglés, pero hay muy pocas en español. Ahí está el gran reto nuestro, que por ejemplo lo está liderando el área de Ontology Group de la Universidad Politécnica de Madrid, liderado por la profesora Asunción Gómez. Ese equipazo pues está intentando agilizar, ¿no? Todas esas bases de datos, estas ontologías, todo esto, documentación en español. Y este es un ejemplo del Operational Database Management System, de cómo han creado un Knowledge Graph a través del COVID, ¿no? Han cogido y, como veis, hay diferentes conceptos de diferentes colores para que podamos distinguir rápidamente cuáles son esos conceptos, ¿no? Vemos ahí métodos, composiciones, pero también estemos viendo nombres de personas, ¿no? Si vemos Lucy Christopher, vemos que el verde son nombres de personas, ¿no? Y nos permite esa representación rápida. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Tiger utilizamos todas estas herramientas. Lo que no usamos es Natural Language Generation, pero ahora os voy a poner un caso. Las gramáticas. Las gramáticas son patrones, o sea, el lenguaje son patrones. Es muy fácil identificar, trabajar con elementos lingüísticos. Y lo que hacemos es determinar ese texto. ¿Y cómo lo hacemos? Ese contexto, esa inferencia, lo que nos decía Nuria Oliver, que es lo más complejo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de dos enfoques. Un enfoque no simbólico, que es utilizando redes neuronales, modelos estadísticos, o sea, la parte más matemática. Y una vez que extraemos esos patrones, porque como os decía, la gramática son patrones, o sea, tanto a nivel de palabra hay una estructura morfosintáctica, en el nivel de texto están una sintaxis, y por el verbo yo puedo suscitar, o por ejemplo en un chatbot, aunque me formules diferentes cuestiones, yo identifico cuáles son el nombre, el sustantivo, el verbo, las palabras más relevantes y puedo saber o extraer diferentes significados, que es el mismo significado, vamos.
Entonces, nosotros utilizamos, donde ahí aportamos valor, es en el enfoque simbólico, porque tenemos un montón de herramientas semánticas, un montón de algoritmos semánticos, tecnología semántica y tecnología basada en ese procesamiento del lenguaje natural. Y para ello utilizamos diferentes tecnologías y las aglutinamos en nuestras 3 soluciones, ¿no? Pues ontologías, que ya os he explicado lo que es, knowledge graph, reglas de producción. Esto es un ejemplo de un extract, pues por ejemplo, tú coges cualquier documento y extraemos, como veis en el GIF, extraemos las entidades que nos piden, pues lo hacemos para el banco, pero lo hacemos con cualquier documento, facturas, DNI, reclamaciones, etcétera, y como hacemos en el Banco Santander, pues para el onboarding del banco de las pymes, pues pedimos una escritura de constitución, un NIF y un poder y los leemos, las actas de poder, nos da igual las páginas, las leemos en segundo y extraemos la información de tal manera que evitamos esa tarea tediosa de estar continuamente leyendo. O como lo veis aquí, ¿veis? Extraemos rápidamente quiénes son los apoderados, qué facultades tienen y rápidamente se le manda el OK o el CAO al sistema de la empresa. Estamos trabajando precisamente, como nos da igual el tipo de texto, pero sí que estamos trabajando en un proyecto, en varios proyectos de salud. De aquí, pues, extracción de historiales médicos. Pues ahí os pongo entidad a entidad, porque ya sabéis que en el tema de salud los datos tienen que estar anonimizados y demás, y también porque depende de cada cliente tenemos que extraer una cosa u otra. Con el lenguaje también se están dando solución, se están dando asistencia. Como veis a la izquierda, Hispabot, que es un bot de WhatsApp que ha sido creado por Singular y diferentes personas expertas en chatbots, y entre ellas está Nerea Luis, la gran Nerea Luis. Y luego también el gobierno ha puesto, porque es muy importante dar esas primeras, los chatbots ayudan a dar respuesta rápida a muchas personas, y más en esta situación de preocupación y de angustia, ¿no? Las personas necesitamos respuestas rápidas y qué mejor que una respuesta activa. Hombre, obviamente si se necesita más, ahí se definen una serie de flujos conversacionales y se van derivando al usuario, a la usuaria. Y lo que nos distingue en Tiger es tener esos lingüistas computacionales, ingenieros de Natural Language Processing, de procesamiento del lenguaje natural. Obviamente tenemos full stack, DevOps, pero sobre todo a mí me hace gracia que muchas empresas que ofrecen servicios de inteligencia artificial aplicada al lenguaje no tienen lingüistas. Yo siempre digo, esto es como tener una empresa y en cuyo departamento legal no tengamos abogadas o abogados. No deja de ser irónico, pero llámame loca. Pero vamos, que si estamos trabajando con el lenguaje hace falta ese componente, ese expertise lingüístico. Y os voy a poner un vídeo. Supongo que lo oís, ¿no? No se oye. No. Bueno, pero lo habéis visto, ¿no? ¿Lo veis? Mm. Lo podéis ver, ¿no? ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale. No lo oiréis, bueno, es chino, si alguna entiende chino, genial, pero simplemente quería preguntaros si pensáis que es una periodista o no, o si es una persona generada por inteligencia artificial. Venga. ¿Qué pensáis? Venga. Yo es que ya me lo sé y no voy a decir nada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues venga. Resulta que es una inteligencia artificial. Fijaos el impacto para personas que trabajan en periodismo. O sea, periodistas, poneros las pilas porque esta señora no existe. Y ya es un canal de vídeo chino y esto es lo que os decía, Natural Language Generation. O sea, ya es generación y también narrativa. David Llorente, gran amigo y gran aliado de Mujeres Tech, pues trabajan en soluciones de generación automática de contenido. Producen más de 15.000 noticias, imaginaos, de diferentes fuentes. Imaginaos. Y una vez le preguntaron en un foro de periodistas que, claro, está el estilo subjetivo, no sé qué, y dice, ya, pero eso también es replicable, porque la máquina, todos tenemos lo que se llama en lingüística, el habla. El habla es nuestro DNI.
conversacional, nuestro DNI comunicativo. Todos tenemos un habla peculiar. Entonces, la máquina puede identificar esos patrones. Y vamos a abordar algo que hasta ahora no he profundizado, pero ahí lo tenéis en el adverbio responsibly, responsablemente. Este es un artículo que os aconsejo, que habla de diferentes soluciones que yo ahora os voy a exponer, además de las que os he expuesto, de herramientas de inteligencia artificial para ayudar a gestionar toda esta pandemia del coronavirus. Y a mí me llamó la atención, es responsablemente. Digo, ¿pero por qué ponen responsablemente? Y ahora vamos a entender por qué. Obviamente sí que lo sabía, pero esto es para jugar. Todo empieza por aquí. He leído y acepto los términos. Somos unas mentirosas por naturaleza y mentirosos, porque nadie lee los términos y condiciones de PAPA, ¿no? Y si veis aquí en la slide, the lesson of the story is that one should, algo, ¿no? Por no leer. Viene básicamente, todo empieza por no leer. Y empezamos a preguntarnos soluciones que se están dando. Por ejemplo, Apple y Google se asocian para crear apps de rastreo de la COVID-19. Vale, guay. O sea, utilizo Bluetooth para reconocer que otros usuarios, otras personas tienen, no tienen, están en cuarentena, etcétera. Pues como es el caso que hacen en Shanghai, ¿no? O en China. Pues ahí yo a través de la aplicación me la descargo, utilizo los parámetros y ahí pues puedo circular con el código verde. ¿Vale? Pero es que todo esto, todo lo que implica inteligencia artificial o Big Data, viene asociado a unas cuestiones éticas, como la identidad, la privacidad, la pertenencia, la posesión, o sea, de quién va a ser el propietario, ¿no? La propiedad de los datos y sobre todo la reputación. ¿En quién puedo confiar? Son las plataformas, ¿puedo confiar? ¿Me va a cuidar? Todas estas confianzas, identidad, privacidad, ¿no? A este respecto, os invito a leer este artículo que lo acaban de publicar, el gran y mi admirado otro aliado Ricardo Baeza Yates, y que es el director de tesis de la gran Luz Reyo y de la gran Ana Freire. Bueno, no es director de tesis de Ana Freire, pero trabajó con Ana Freire. Y bueno, lo acaban de publicar pues, junto a Natalia González, Cristina Pombo, Marcelo Cabrol, pues hablando de esta reflexión. O sea, tenemos que canjear nuestra privacidad por el bien general, social, porque luego, vale, yo puedo aceptar y decir, vale, sí, yo doy y comparto mi identidad, comparto esos datos personales, pero cuando se acabe la pandemia, ¿qué? Y lo que tanto ellos como muchos profesionales, incluida Nuria Oliver, trabajamos e intentamos que haya un código ético, que no lo hay. No hay un código ético de las personas que trabajamos en inteligencia artificial o Big Data, con el impacto que ello supone. Os he hablado te pueden dar un crédito, pero también te pueden